Filosofía del Derecho, por Arthur Kaufman. Para el desarrollo de la siguiente presentación, el grupo se encuentra conformado por Jessica Bareño, Michelle Palacios, Kevin Hernández, Nicolás Duarte y Sebastián Guerrero. Para el abordaje de esta exposición, se explicarán los temas desarrollados en los apartados finales del libro. Más concretamente nos ubicamos en el capítulo 17 y en el capítulo 18, donde se hará una explicación de cada uno de los ítems que el autor pretende desarrollar. Damos apertura entonces al capítulo 17, titulado Guerra y Paz. Allí, el autor empieza a plantear y a analizar un tema supremamente interesante, muy importante y de carácter esencial para la comprensión del ser humano, la historia de la humanidad y el pasar de los siglos del mundo. Es este tema al cual le atribuimos este carácter esencial o fundamental, no porque nos refiramos o lo analicemos desde un aspecto netamente benévolo o beneficioso en sí para el ser humano, sino porque la guerra y el conflicto hacen parte de la evolución del hombre. Por lo tanto, es importante comenzar a hablar de cómo se surten los conflictos bélicos alrededor de la historia y por qué finalmente tiene que tener un carácter trascendental la guerra, tal y como lo empieza a plantear Arthur Kaufman. Es así como el autor, mediante una pequeña introducción, genera cierta intriga en el lector. A su vez, desarrolla una crítica constructiva del por qué, con el pasar de los años, la literatura ha olvidado la guerra, ha dejado de escribir sobre el tema de la guerra, siendo que precisamente tiene un carácter completamente esencial. Porque de no existir la guerra, muchos de los tratados o acuerdos que se reflejan en la garantía y en el disfrute de los derechos que poseen los hombres a día de hoy no hubieran sido posibles, porque aunque no se crea y aunque se sabe que la guerra tiene muchas repercusiones negativas, también ha podido generar un avance dentro de la construcción del derecho, de la ley y dentro de una estructura o conformar un ordenamiento jurídico que permita avanzar y superar esos conflictos. Y ese es el precedente de la guerra, permitir sobre esas diferencias construir soluciones, generar soluciones por parte de los estados. Y por eso el autor critica y llama a los lectores frente a una duda tan importante de por qué se ha olvidado la guerra dentro de la literatura, por qué los escritores, los filósofos, los sociólogos ya no abordan ni analizan este tipo de temas que realmente son tan importantes. La necesidad de intervención dentro de cada una de las fases o etapas de una guerra, de un conflicto bélico, es de suma relevancia, desde su inicio, su transcurso, su tramo final y las soluciones a las que se llega para dar fin a una guerra. Por lo tanto, se evidencia que hay precisamente esa facultad de intervenir de muchas profesiones dentro de lo que se rodea el ámbito humano, como ya se citaba a los filósofos, a los teólogos, los políticos, generan una gran intervención dentro de lo que vendría a ser el desarrollo mismo de la guerra. Por eso el autor hace un llamado a nosotros, los abogados, los juristas, por la disminuida intervención o participación que se da dentro de la guerra de una nación y que realmente es amplia la tarea que tiene un jurista dentro de la participación de un Estado. Incluso como ya se mencionaba, al desarrollar los diálogos o al llevar a cabo los diálogos que dan fin a esa guerra, en cómo se construyen o en cómo se realizan precisamente esos acuerdos o negociaciones. Por eso es que la tarea del jurista es tan importante, el trabajo que tienen que hacer aquellos estudiosos y profesionales del derecho es de suma relevancia y el cual también se ha dejado de lado. Bueno, para dar continuidad a la exposición, me permito plasmar las temáticas que pude identificar en el apartado que me correspondió. Inicialmente el texto nos habla de guerra nuclear. Y hay unos fundamentos que trabaja el texto respecto a este tema. Y bueno, para empezar, el texto expone que la aplicación de una guerra nuclear
se aleja completamente de toda honorabilidad, completamente. Expone que este fundamento está basado en que en las guerras anteriores a la Segunda Guerra Mundial podíamos identificar ciertas características que limitaban la aplicación de la guerra. Podíamos identificar honorabilidad en los hombres que exponían sus vidas para conseguir un objetivo militar. Bien, si nos ponemos a identificar esto más a fondo, podemos ver algo incongruente un poco que con el texto, y es que, pues, haciendo un análisis histórico de las guerras, identificamos eliminaciones por completo de poblaciones, barbaries, atrocidades. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿de qué límites habla el texto en las guerras? Probablemente unos límites casi invisibles, pero pues el texto los plantea. Respecto a la posición en la aplicación de guerras nucleares, pues como ya lo dije, se aleja completamente de toda honorabilidad. También hace mención a que es actuar detrás de un escritorio, sin medir los daños y alejándose completamente de todo principio y moralidad aplicable a cualquier ser humano. Ahora bien, más importante, en el sector de resultados, y es que para la época en la que fue desarrollado el texto, uno pensaría que no tenían en cuenta las consecuencias tan graves de estas guerras nucleares, ¿no? De la aplicación de cualquier mecanismo nuclear. Pero obviamente, y puede identificarlo, sí lo tienen en cuenta. Y es que habla, primero que todo, en respecto a objetivos y resultados, es que nunca va a haber un objetivo fijo. Si se quiere atacar un grupo militar o demás, a la hora del ataque, esto va a dejar consecuencias garrafales en el alrededor de donde fue el ataque y más allá de área, las consecuencias también son casi que temporales, por así decirlo, pero afectan a poblaciones futuras. Y esto es completamente gravísimo. Es algo que nosotros ya sabemos. Claro, ya lo sabemos por el desarrollo histórico que ha tenido pues toda la temática nuclear y demás. Pero pues es impresionante saber que ellos recién estaban viviendo eso, recién conocían estos mecanismos y ya se podía identificar el peligro y el daño de estas armas y por eso se generaban sus planteamientos. Bien, eso respecto a objetivos y resultados. Ahora bien, el texto continuaba ubicándonos en cómo remotamente se podría justificar la aplicación de, de estos armamentos nucleares. Y digo remotamente porque si bien lo expone cómo se justifica, yo lo identifico como que es una respuesta muy ambigua. Y el mismo texto quiere expresar eso, la ambigüedad de esa respuesta. Entonces nos plantea en el escenario, el escenario bíblico, directamente hablando, bíblico. Y es que nos dice que en la Biblia se aplican castigos, por así decirlo, muy severos, en los cuales hay eliminaciones de poblaciones, hay cosas muy certeras contra poblaciones, contra personas, y que son justificadas por sus actos. Bueno, pasándolo a esa época, por así decirlo, por trabajarlo en ejemplos más concretos, sería que un ejemplo, los nazis, por su actuar, por todo el mal que ejercieron y demás, entonces nos daba la potestad de, de realizar este ataque y eliminar esa población. Pero a la misma vez que está justificando la aplicación de elementos nucleares, también vuelve a recalcar que nunca va a haber un objetivo concreto, que siempre lo que rodea ese objetivo se va a dañar, pero con un porcentaje inmenso. Entonces, que prácticamente, si bien es un arma de destrucción súper efectiva, eh, el, el daño no se puede contener y puede afectar hasta la misma población que lo aplicó.
Entonces, pues bien, ahí con eso concluye este aspecto el texto. Y seguido a este, nos plantea en un apartado que trabaja directamente y concretamente la paz perpetua. Bueno, acá nos ubica como el texto de la paz perpetua lo plantea, pero entonces más radicalizado, y es que es la idea de una paz universal, con unos lineamientos extremadamente concretos y fuertes. Esto a mí me gusta mucho, me parece muy sorprendente leer esto, y es prácticamente un ordenamiento, qué sé yo, casi que militar, por así decirlo, por seguir la línea, pero dirigido a la paz. Y entonces uno se pone a pensar y dice, pues la paz no puede ser así como tan represaria. La paz inicialmente uno piensa, ¿no? La paz no puede ir dirigida a una población casi que obligándola. Pero al leer estos planteamientos uno se pone a pensar más allá y dice, tal vez la paz sí tiene que ser obligatoria. Pues, porque si no se obliga a la población a seguir esos fundamentos que estructuran una paz universal, que regulan las relaciones universales y que nos alejan completamente de lo que yo ya había, de lo que yo estaba comentando, o sea, aplicación de guerras nucleares y demás, estos fundamentos nos alejan completamente de eso. Pero si no se obligan, quedamos en la ambigüedad y podemos llegar al límite, como lo vemos actualmente, que se habla de día tras día de la aplicación de guerras nucleares. Una ambigüedad completa en la cual no seguimos ni el camino bueno, ni el camino malo, ni el camino bélico, ni ningún camino. Ambigüedad completa que deja abierta la mente y más allá de la mente el poder de los dirigentes a aplicación de cosas que la verdad pueden ser extremadamente perjudiciales para toda la población. Buenas tardes. Bueno, ahora tocaremos las corrientes modernas de la filosofía del derecho. Para comenzar con estas, tocaremos como tal el principio trascendental de Kant. Bueno, en la cual Kant nos demuestra bajo su lógica trascendental que los objetos no son dados en su puro ser en sí, eh, puesto que la intuición pura contiene solo la forma bajo la cual algo es contemplado y el concepto puro únicamente nos tiene la forma del pensamiento de un objeto. Todo esto basado en la representación de que solo puede ser pura y en consecuencia a priori cuando ésta no está mezclada con ninguna sensación. Otra corriente filosófica es si pueden los juicios normativos ser verdaderos o correctos. Bueno, para comenzar a hablar de esta corriente filosófica, lo primero es que la verdadera filosofía del derecho se orienta como tal hacia el problema del derecho correcto, el cual nos lleva hacia la justicia, el cual trata de la verdad de proposiciones normativas o bien de su corrección. Y conforme al derecho natural clásico, se pueden fundamentar normas correctas de la misma manera que los verdaderos enunciados fácticos. Según el nominalismo y el empirismo, los enunciados normativos no son en absoluto susceptibles de verdad. Por esto no se usa en los juicios normativos modalidades como imposible, necesario, forzoso, sino que preferiblemente usan modalidades como plausible, conforme, acertado. Bueno, también es cierto que los enunciados normativos a menudo no tienen el grado de claridad y exactitud que muestran muchos de los enunciados empíricos, conllevando un problema teórico cognoscitivo que por supuesto pues ocupa tanto a los juristas y en la medida de lo considerable también llega a ocupar a los científicos naturalistas. Otra de las corrientes filosóficas que tenemos es el abandono del esquema sujeto-objeto. Bueno, aquí a lo largo de los siglos se ha contemplado el derecho correcto, la justicia como algo objetivo, más exactamente lo han considerado como un objeto. Eh, Se atiende así
que el esquema sujeto-objeto, según el cual en el conocimiento se separan rigurosamente el objeto del sujeto. Esto es puesto que en el conocimiento no influye nada subjetivo. Las doctrinas naturalistas han buscado como tal esa objetividad que es anterior al conocimiento jurídico y se ha de abarcar por él sin adulteraciones. Por otro lado, el concepto ontológico sustancial no es exclusivo en ninguna manera del derecho natural. El positivismo jurídico está también íntimamente ligado a él, puesto para el derecho es idéntico a la ley positiva establecida, entendida como algo completamente objetivo, que el aplicador del derecho deja como tal intacto, o sea, como se establece en la ley. Bien, también se considera que este principio del ontológico sustancial es erróneo, ya que el derecho no surge ni de una naturaleza considerada siempre igual, ni tampoco simplemente surge de la ley formulada como abstracta y general, sino que se establece que estos son solo materiales de un acto de conformación procesal, lo que nos llega a dar como tal a la ley en general. Pasando al modelo procesal de Gunther, sobre la base de la filosofía de Kant, la cual se basa en el problema del ser y el deber ser en la filosofía de Kant. Bueno, Gunther intenta suministrar la prueba de que en el ámbito de la filosofía crítica de Kant se puede elaborar una ética plena del contenido y una filosofía del derecho sin el supuesto de valores materiales, en el sentido de ideales establecidos. Gunther quiere rechazar el argumento de que una ética sin adopción de valores materiales, como ocurre en la filosofía de valores, no sería posible. La base inicial para Gunther como tal es la reflexión, puesto que para el jurista solo puede ser razonable un método tal que le permita tener en cuenta tanto el deber ser de la norma como también las circunstancias del caso en concreto. Por eso el jurista no puede darse por satisfecho con el dualismo metodológico de la filosofía y la filosofía del derecho kantiano. La investigación central de Gunther es como tal el deber ser, el cual es una oposición al ser. El deber ser no es real. El deber ser es la negación de la realidad. La idea del ser o del valor son pura obra de la conciencia, que no es determinada por el ser. Los valores no son nada distintos que una pura espontaneidad del yo. Por otro lado, el deber ser no es abstraído de determinada conducta, pues la conducta no tiene el ser. El deber ser solo puede explicarse por sí mismo. Como tal, el deber ser no es la norma, no es la suma de las normas particulares, sino el principio creador a partir del cual las normas particulares se llegan a desarrollar. El ser es la unidad por la abstracción de la diversidad. El deber ser se engendra una diversidad mediante la deducción de la unidad. Otro de los temas que toma Gunther es el pensamiento reflectivo y el pensamiento intencional. Gunther nos establece que estos son contrarios, pero que sin embargo uno depende del otro. El pensamiento intencional, que está orientado hacia la realidad, conduce a la verificación de infinitos regresos. El deber ser, que solo se infiere del pensamiento reflexivo, no requiere ninguna verificación al estilo de las ciencias factuales, de las ciencias factuales, pero sí una auscultación de la situación. El deber ser es una verdadera idea, desde luego no en el sentido de la conciencia objetiva. Es verdadero por sí mismo, proviene de la pura espontaneidad del pensamiento. No es recíproco, sino creado. El deber ser resulta necesariamente de la estructura del pensamiento, que es esencial y común a todos los seres humanos. La necesidad del deber ser surge por ende de la necesidad interna de la reflexión. El deber ser es, en consecuencia, un concepto verdadero en sí mismo. Para el pensamiento inmaterial es el concepto del lugar de la verdad, mientras para el pensamiento intencional el juicio es el valor de la verdad.
cuanto a lo referente a la teoría de sistemas, esta fue una teoría propuesta por Niklas Luhmann, originada en la teoría estructural funcionalista de Talcott Parsons, la cual plantea una teoría concluyente y parcial a la vez. Se dice entonces que no existe la definición de corrección, justicia o verdad, sino que estos son meros símbolos con cuyo uso se perfeccionan y se profesan los buenos deseos. Es así que esta teoría menciona que el sistema se legitima y se reconoce por sí mismo, por lo que no llega a ser realmente importante que la justicia funcione, sino que lo que importa es que el sistema funcione por sí. Por otra parte, el modelo del contrato recomienda para el examen de justicia una relación jurídica de procedimiento, la cual se utiliza hace años para verificar la corrección, especialmente la relación jurídica del Estado, pensando en la relación jurídica como un resultado del contrato social, el cual se deriva de teorías propuestas de autores como Thomas Hobbes o de Rousseau. Por otra parte, esta teoría tiene diferentes puntos de vista, siendo uno de los más importantes lo referente a la propuesta de John Rawls, el cual hace mención a un proceso intelectual de derechos y deberes fundamentales en que una sociedad de Estado de Derecho tiene que atribuirse a cada uno de los sujetos, logrando normas universales que enjuicien moralmente en un Estado primitivo ficticio. De esta manera, la teoría rawlsiana propone dos principios básicos de justicia. El primero, haciendo referencia a que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertad básica, igual que sea compatible con un esquema semejante de libertad para los demás. Y el segundo, haciendo mención a que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez A se espere razonablemente que sea ventajoso para todos y B se vinculen empleos y cargos asequibles para todos, dando beneficios mayores a cada sujeto. En otro sentido, el modelo del discurso menciona que solo es posible evitar el argumento circular cuando se logra alcanzar exclusivamente con el procedimiento contenidos puros no empíricos, sin antecedentes ni conocimientos previos de los contenidos experimentales. Es así que esta teoría tiene alusión a Jürgen Habermas, el cual resalta que las teorías que deben ser resueltas en argumentaciones morales no pueden ser llevadas a cabo con monólogos, sino que por el contrario exigen un esfuerzo cooperativo. Esto termina siendo relevante ya que la finalidad de la argumentación moral, según el autor, es reconstruir un consenso perturbado, pues hay diferentes conflictos en las esferas de interacciones orientadas por normas que se remiten directamente al acuerdo normativo perturbado. Es así que Habermas se plantea la tarea de lograr contenidos verdaderos o correctos desde el proceso de comunicación racional, concentrándose en la fuerza de lograr el mejor argumento, el cual solo puede mostrarse mediante las cualidades formales del discurso y no por que esté en la base de síntesis argumentativas o se introduzca a ella desde afuera. Como mencionaban mis compañeros anteriormente, la importancia principal de la ética discursiva se basa en la convicción de lo que son las reglas formales. Entonces, nos mencionaban el ejemplo sobre la situación ideal de lo que se habla, ya que se pueden decidir sobre las correcciones del consenso alcanzado en el discurso. Esto pues naturalmente, ya que cabe suponer la objeción de que también hay ignorantes que pueden decidir sobre la corrección de los juicios normativos o también de la corrección del consenso en solo pues la cuestión de la mayoría y no del contenido. Esto pues ya que casi todos de manera detallada la discusión la consideran teniendo en cuenta la verdad, sea verdadero
lo que es elaborado o no. Pero como tal, la teoría discursiva se asienta perfectamente de manera implícita e indirecta en lo que es el postulado de la justicia y la igualdad de trato. Por lo tanto, se tiene que considerar que el discurso solo puede realizarse entre participantes de la misma categoría. Esto debido a que en la ética del discurso es sobre todo problemático el logro formal ideal de un consenso. Como ya les mencionaba anteriormente, ya que no existe una situación ideal del habla que exactamente explique cómo ocurre como tal en la comunidad de la comunicación ideal. Por consiguiente a esto, los teóricos del discurso buscaban eludir esa consecuencia mediante un llamamiento a la justicia y el principio del trato igual, ciertamente sin un fundamento que fuera más cercano, pese a que todavía se tenía un consenso en que se aspiraran las teorías del discurso siempre ficticio únicamente. Conforme esto, pues el principio de la argumentación, el discurso racional de una comunidad de argumentación en la cual todos los argumentos pues eran permitidos. Se tenía la idea de una comunidad de argumentación e investigación libre, ya que se tenía el carácter de verdad en una idea regulativa que servía como en la reconstrucción argumentativa de la validez que se pretendía. Esa validez que se pretendía tenía que ser tratada como si el consenso pues pudiera confirmar primero ese acierto. Sin embargo, pues ese consenso no alcanzaba a ser factible, pero se subordinaba a la existencia o a la exigencia de lo que era la validez fáctica. Dicha validez pretendida debería tener o debería ser tratada como el consenso que pudiera confirmar primero ese acierto. Sin embargo, pues ese consenso no alcanzaba a ser fáctico como mencionaba anteriormente, pues dicho consenso y dicho discurso era ideal solo en el proceso mental, ya que solo tiene pues lugar como en las cabezas de los éticos discursivos y que por principio no tenía ningún contenido. Bueno, la lectura nos hablaba sobre las 1000 conferencias, tomándola como un ejemplo de que a pesar de que se celebraban miles y miles de conferencias sobre la ética y la justicia, no, y aunque fuera permanentemente dichos discursos, esta clase de conferencias no eran discursos ideales, sino discursos reales, ya que no se orientaban en un principio formal, sino que se basaban en la experiencia empírica, en donde se veía la pluralidad de los puntos de vista de las personas, los cuales pues fomentaban más el esclarecimiento de la verdad que la ética del discurso adversa a ese pluralismo. Viendo esto, pues llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos una ética, no solo una ética, sino una filosofía del derecho, sino una pluralidad de éticas y filosofías del derecho, las cuales compiten entre sí y son aproximadamente lo más posible a una verdad y a una justicia inalcanzables. Esto debido a que estas éticas y estas teorías de la justicia reales son necesariamente en contenido que proviene de las experiencias que nos ofrecen ninguna fundamentación final, sino que siempre solo son juicios problemáticos y decisiones riesgosas. Bueno, volviendo al tema inicial de la ética discursiva, esto admite a los participantes en el discurso que estén en condiciones de argumentar tanto formal como racionalmente, ya que se tomaba de manera elitista y discriminatoria, llevando así a que se eliminaran insensatos y se eliminaran varios argumentadores. Se ahorraba el que la ética del discurso es la acusación de inhumanidad e imperialismo de la razón, debido a que con la indicación que esta clase de discursos no se sucediera en ningún caso en la realidad y se tenían que preguntar como tal si la ética
discursiva puede funcionar muy bien en un ámbito macroético, debido a que puede llegar a realizarse en una microética. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que allí donde se exige la toma inmediata de decisiones, en donde la situación puede entrar en un conflicto con las reglas establecidas. Para esto debían existir decisiones no susceptibles en absoluto a una universalización. Como tal, un ejemplo sería la decisión de un médico que puede elegir entre uno de los heridos graves al cual de ellos conecta un aparato de reanimación existente y al cual deja morir, semejantes a las decisiones que se pueden mover en un espacio libre de valoración y universalización. En la lectura hay un autor importante que nos menciona y es Charles Taylor, hablándonos sobre la ética discursiva. Como tal, su tesis dice que apoya sobre lo correcto en la realidad de la idea del bien de la idea del bien y lo que es ciertamente en dos sentidos diferentes. Uno era lo que requiere la articulación de esta idea y que cada intento de aferrarse a una teoría de lo correcto sin respaldo a una teoría de lo bueno que está condenado al fracaso. Taylor llega a la pregunta de que si debe ser obligatorio determinar el procedimiento desempeñando una posición especial que logre consecuencias. Por parte de Taylor se comprende positivamente la conditio humana, por lo cual necesita una determinación de un contenido no lógico procesal de lo éticamente correcto. Él aboga entonces un nuevo lugar en la ética de lo bueno en lugar de una ética de las reglas. El frente a la ética procesal pues nos sostiene la subsunción de lo bueno bajo lo correcto como un signo esencial de la ética procesal. Finalmente es insostenible. El poder de juicio moral se basa esencialmente en la prudencia y no tanto en la racionalidad formal, ya que las normas nunca pueden ser libres de contexto, sino que deben tener en cuenta su lugar en la vida. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Taylor pues nos construye como un significado especial para salvar el pluralismo poco apreciado por los teóricos del discurso. Y como tal, el resultado de estas reflexiones nos aclara que la construcción metaética de una ética procesal estricta está orientada en principios formales sin precedente a un enlace con un concepto de lo bueno que es insostenible. Esto apartando que en el lugar del discurso ideal, el inalcanzable, es necesario que el discurso real que tenga contenido, los cuales no son idénticos o a los procedimientos, más bien existen ya antes de los procedimientos, aunque todavía son considerablemente informes, para obtener luego, en lugar del procedimiento, el objeto como tal discursivo, detalladamente en los éticos discursivos, en donde se pueden renunciar al contenido de la experiencia. El discurso racional real solo puede entenderse como una argumentación en un sistema abierto. En las teorías de la verdad, las principales debilidades de las teorías puramente procesales, en especial la teoría del consenso que hemos estado tocando anteriormente, se encontrarán en el supuesto de poder al pasarse sin una experiencia y sin algo de contenido. La principal objeción contra esta teoría consensual reside en que el esclarecimiento de la verdad llega a ser así un negocio concluido consigo mismo, debido a que sirve para legitimar como verdad aún las mentiras consentidas formalmente correctas, es decir, todos los enunciados que concuerdan entre sí, pero puede que también explicarse en fenómenos contradictorios en el error, la falta de un consenso, pues no prueba ni siquiera en un indicio todos o algunos enunciados erróneos. Retomando la teoría del discurso de manera puramente formal, debe admitir con honradez que un discurso semejante solo puede justificarse para la comprobación de un consenso realizado formalmente de modo correcto para la comprobación de la verdad de algo.